Vamos a ver el punto de lo que están hablando aquí, lo que están conversando. Es una conversación que yo había escuchado entre Jonathan Ramos, el filósofo y profesor, con Santiago Alarcón. Con respecto al punto de María, Madre de Dios, ¿por qué tiene tanta importancia María, Madre de Dios? Porque es un asunto cristológico en el sentido de que se habla de la carne, que se habla de la sustancia, no es otra cosa que salvación. Jesucristo dijo, el que come mi carne tiene salvación, el que bebe mi sangre tiene salvación, queriendo decir que el que cree en el verdadero Cristo, en aquel maná que descendió del cielo, el Padre, el pan que el Padre les da para que el mundo viva por medio de la fe en él, se está tratando el punto de si María le dio de su sustancia, si María es la madre sustancial de Cristo. Entonces, por eso abordamos este punto. Y yo había escuchado esta charla, esta conversación, pero estaba ocupado y no lo podía grabar porque Santiago Alarcón lo hace en vivo, y bueno, y después cuando termina su vivo, su programa, queda todo borrado, no hay nada, solamente lo que él sube, lo que él considera importante o destacable, se puede ver públicamente después. Pero cuando él está en vivo se puede grabar algunos pedacitos que pueden interesar con respecto a la teología, con respecto a refutar el catolicismo romano, o cualquier persona que a la luz de las escrituras está cayendo en herejía o tiene una falsa doctrina. Entonces lo ponemos a la luz de lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, Juan, Jesús, los profetas, etc. Lo que dicen las escrituras, por medio de un magisterio, que es el magisterio apostólico, que es de los 12 apóstoles y Pablo, y Jesús como cabeza, digamos, del magisterio, porque es él, como los católicos dicen que Jesús dejó una iglesia. Jesús no dejó una iglesia, Jesús dejó un magisterio. La iglesia es consecuencia de esa palabra, esa proclama, esa prédica, ese querigma de los apóstoles, nace la iglesia. Pero Jesús no dejó ninguna iglesia, Jesús dejó un magisterio, un grupo apostólico. Entonces, no lo había podido grabar, y bueno, me lamentaba un poco y dije, ¿por qué no me tomé el tiempo? Estaba haciendo algunas cosas y no podía grabarlo. Me interesó justo este punto que ellos están hablando con respecto a que Jesús no la honró a María cuando María lo fue a buscar a Cristo, y no la honró. Yo lo he hablado muchas veces a esto, hace un par de años ya lo vengo diciendo, con respecto a por qué María no es la madre de Jesús, no es la madre sustancial de Jesús. Y es uno de los pasajes que tengo, es uno de los argumentos, el cual yo defiendo la doctrina de Cristo en el sentido de que María no es la madre. O sea, Teotocos es absolutamente falso y es idolatría, por supuesto, ya lo sabemos. Entonces, aquí está Jonathan Ramos, filósofo, Santiago Alarcón, católico, defensor de, suponemos, Teotocos, que María le dio de la sustancia a Cristo, de que Cristo tomó de María, como si Cristo viniera desde el cielo con una aspiradora y bueno, empezara allí a aspirar de la esencia de María, de la sustancia de María, de la carne de María, porque Cristo vino así, ¿no? Sin carne, digamos, sin esa humanidad mariana. Porque tenemos que ver que si Cristo tiene, como dicen los católicos, que Cristo tiene la carne de María, si tiene la carne de María, ¿usted imagínese? Si tuviera la carne de María, tendría los deseos de María. Por eso decimos, cuando investigamos el tema del óvulo, del espermatozoide, le preguntamos a la inteligencia artificial si es posible que de un óvulo se pueda producir una persona. Por supuesto que no. O sea, la inteligencia artificial, como nosotros no somos médicos, ni tenemos esa información, que solamente un médico nos podría responder. Entonces apelamos a la inteligencia artificial, que tiene toda esa información de medicina, biología, y nos puede ayudar en el sentido de que si de un óvulo puede salir una persona.
Si en todo caso se pudiera producir una persona, ya sería otra persona, porque el óvulo de María está fuera de la persona de Cristo, porque lo que vino del cielo es una persona. No vino un espermatozoide que necesitaba de un óvulo, el óvulo de María, para tener vida. En todo caso sería mitad terrenal y mitad celestial, pero en realidad en el fondo es lo que cree el catolicismo romano, que María aportó el óvulo y que Dios, ellos no lo van a decir abiertamente, pero ellos en su interior creen que Dios, como me respondió la inteligencia artificial, yo le preguntaba, pero si está el óvulo, ¿de dónde salió el espermatozoide o la actividad masculina? Entonces la inteligencia artificial, como se basa en el catolicismo y en las doctrinas de los concilios, de los padres de la iglesia, que llaman ellos, ¿no? Los padres de la mentira, dijo que Dios es un misterio y que Dios se la arregló de alguna manera para aportar eso masculino. El punto es que si Dios aportó eso masculino, que no es otra cosa que un espermatozoide que no se sabe de dónde salió, de qué planeta vino, y no sé, de padre desconocido, y si Dios, en todo caso, o como dicen ellos, que María es la esposa del Espíritu Santo, entonces es la aberración y doctrina de demonio que todo esto. Ellos piensan que el Espíritu Santo estuvo con María, teniendo intimidad, y que el Espíritu Santo le dio el espermatozoide. O sea, la locura de esta gente. Esta gente no está bien. Pero eso no lo van a decir abiertamente, lo dicen, eso María, de esposa del Espíritu Santo, te ve que no está mucho en la palestra, digamos, porque es una aberración terrible. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Pero en el fondo es lo que ellos creen, que el Espíritu Santo, por eso dicen que María es la esposa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tuvo intimidad con María y le aportó el espermatozoide. Entonces era la locura, la aberración. Esto parece una película de terror. Por eso Teotocos es absolutamente falso, no es salido del mismo Avernos. Entonces, que el punto es el espermatozoide. Entonces la inteligencia artificial dice que es imposible que de un óvulo pueda salir una persona. Y si saldría una persona, ya habría en el vientre de María dos personas, el Hijo de María y el Verbo que llegó del cielo. Habría dos personas. El espermatozoide que aportó, que ellos dicen misteriosamente, Dios no dice que Dios le dio un espermatozoide, responde que Dios se las arregla de una manera que no se sabe cómo, que aporta la parte masculina, pero la parte masculina no es otra cosa que un espermatozoide. Entonces, se aporta ese espermatozoide misterioso de un padre misterioso que no sabe de qué galaxia es, y si de ahí sale el Hijo de Dios. Entonces es un monstruo, no es el Hijo de Dios, ese no es el Hijo de Dios, ese es un monstruo. Con los deseos de María más la santidad de Dios. Aparte de Dios es espíritu, dice la palabra. Entonces, no puede salir una persona de un óvulo. Y si saldría, en último caso, como una hipótesis loca, la inteligencia artificial, me dice, eso es completamente imposible, me dice. O sea, por un lado dice una cosa de la inteligencia artificial, porque ellos responden de acuerdo a la información que tiene la inteligencia artificial. Es como que estuviéramos hablando con un católico, o con Agustín de Hipona, o con Aquino, con alguna de toda esta gente. Es como si estuviéramos hablando con ellos, que dicen una cosa por un lado, es como Alarcón, que dice una cosa y en la frase siguiente dice todo lo contrario, ¿no? La inteligencia artificial hace lo mismo. ¿Por qué? Porque es falso todo esto. La Teotocos es absolutamente falso. Todo. Al ser una mentira, dicen una cosa, pero para acomodar ante la siguiente pregunta tienen que decir todo lo contrario. Pero como la inteligencia artificial no se pone colorada, digamos, se puede decir de alguna manera, al igual que Alarcón, que tiene la cara de piedra y toda esta gente, que no se ponen colorados ante estas falacias. Y Jonathan Ramos será un filósofo, será un profesor, pero no puede razonar correctamente esta situación. Entonces la inteligencia artificial, ¿qué es lo que dice? Es lo que me comentó, ¿no? En ese debate que duró como 3 horas que tuve con la inteligencia artificial, yo haciéndole preguntas y no me podía responder. En un momento dado como que se bloqueó, dijo, no, lo dice la historia cristiana y listo, pero eso no es la situación. No se puede responder de esa manera. Pero es lo que respondería un católico, es lo que respondería si estaríamos en los concilios. Lo dijeron estos señores y hay que callarse la boca, hay que agacharse y hay que aceptarlo. No es otra cosa que aceptar la idolatría. Y los idólatras y mentirosos serán arrojados al lago de fuego. Yo no voy a aceptar eso. No voy a aceptar.
algo que es totalmente pagano e idolátrico. Entonces la inteligencia artificial, ¿qué es lo que termina diciendo en una hipótesis loca? Se puede decir que Cristo sería como, al no tener la parte de los 23 cromosomas masculinos, y sería solamente del óvulo de María, tendría todas características femeninas. Pero ayer es la locura. Observe la locura. Porque si Jesús tendría las facciones o la sustancia de María, el Padre dice que los demonios mismos reconocían a Jesús. ¿Por qué lo reconocían? Porque ya lo conocían. Cristo tenía facciones, tenía imagen, tenía cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo de Cristo lo adaptó para venir a la tierra. O sea, Plasencia dice que no tiene cuerpo. Ferreira también creo que dijo que no tiene cuerpo antes de la encarnación. ¿Por qué? Porque dice que el cuerpo se lo dio María. Esa es la locura de esta gente. Si Jesús tendría la carne de María, Jesús tendría las tendencias a pecar que tenía María, o las tendencias que tiene o los deseos que tiene una mujer. Es lo que respondió la inteligencia artificial, que me llamó mucho la atención, porque dice, bueno, no hay respuesta, dice, eso es imposible, pero sí se podría producir un hombre o una persona de un óvulo, tendría las características de una mujer. O sea, Jesús, el Cristo de los católicos, Cristo de Santiago Alarcón y toda esta gente, es un Cristo con tendencias femeninas. Por eso las imágenes que tienen se dice que era uno de los hijos de un papa, etcétera. Todas estas cosas de la historia. Pero, viendo la realidad, ¿por qué? Porque dice que la figura que ellos hacen del Cristo que tiene el catolicismo, todas estas religiones, mormonismo, testigos de Jehová, todo, tienen la imagen de un Cristo afeminado, digamos, de un Cristo con facciones femeninas. ¿Por qué? Porque ellos creen que Cristo es hijo de María, porque si lo tienen que dibujar a Cristo en su idolatría, porque ya dijimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea, ¿de dónde sale la idolatría? De la imaginación del idólatra. Entonces, ¿cómo lo tienen que dibujar a Cristo? Con facciones femeninas. Encima, el modelo que tomaron, que creo que Da Vinci, el modelo que tomó para hacer este Cristo, que es el más famoso del Cristo católico, lo hizo de una persona que dice que era afeminado, digamos, o una persona que no, como dice Pablo, afeminados, que se echan con varones, toda esta situación tan aberrante, ¿no es cierto? Y entonces tiene mucho que ver esta situación de que si María si tiene solamente la carne de María, usted imagínese, que usted solamente tiene la carne de su madre, es una locura completa, ¿Y su papá? ¿Dónde quedó su papá? O sea, como que el padre lo conoce a Cristo y de repente va a la tierra y va a ver a cómo está Jesús, a hablar con Jesús. Resulta que el Jesús que está en la tierra es parecido a María, pero el padre buscaría a Jesús y dice, ¿no vieron a mi hijo por acá? Anda por Jerusalén, el padre buscando a Jesús. Pero le dice, ahí está Jesús, le dicen adiós el padre. No, pero no, ese no es Jesús, le va a decir el padre. Parecido a María, sí, pero mi hijo no es. Te imaginas la situación. Yo lo hago así, pero es una cosa aberrante. Es una película de terror, el catolicismo romano. Y Santiago Alarcón, con su cerebro, digamos que no le da para más, con todo respeto para el hombre, pero no. Al ser idólatra, claro, idólatra, porque el idólatra tiene el idólatra es el que le da, como dice la misma palabra, le da la gloria a la criatura antes que al creador, honra ante las imágenes, le da culto, le rinde culto a las imágenes antes que al creador. Entonces, no llega a ese razonamiento, lo cual lo tenemos aquí en las escrituras. Entonces, quería hacer esta situación de que yo no pude grabar este pedacito y justo Alarcón sube un short. Sabemos que no es contra la persona, sino es contra la doctrina, no es por nada personal con nadie, de ningún católico, simplemente que es tomar para
a la luz de las Escrituras mostrar todo lo que es la idolatría y la falsa doctrina. Y bueno, aquí justo subió ese pedacito que yo no pude grabar y que bueno, ni bien lo escuché, dije bueno, porque tenía deseos de hacer este comentario con respecto a que Jesús no honró a María, porque lo dice el mismo mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como dice en 20:12 de Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, esa es la situación. Y bueno, me dio esta posibilidad de poder aclarar este punto. Entonces, eso se rasga la vestidura. Ustedes eran un filósofo, un profesor. ¿Por qué? Porque hay una idolatría a María. Ese es el problema tanto de Ramos como de Alarcón. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque María está delante, no los deja ver. Esa María no es otro que Satanás. O sea, ellos quieren ver la verdad, siempre pasa así, ¿no? Quieren ver la verdad y ¿quién se pone delante? María. Y quieren mirar y María no los deja, pero no es otro que Satanás. Como los dibujitos ya dijimos muchas veces. Al final de la historia le van a sacar la careta a esa María católica y no es otro que Satanás. Cuando termina el episodio, cuando creo que era Scooby-Doo, en esos dibujitos animados de ese perro que estaba con esos chicos, al final del episodio le sacaban la careta al malvado y resulta que el malvado era el más buenito el más buenito, digamos, el portero, el maestro de la escuela, ¿no es cierto? Pero al final era el más malo. O sea, se presenta algo como bueno, pero en el final es algo malo. O sea, a Teotocos, cuando se le saque la careta en la eternidad, no es otra cosa que una María deforme, una María diabólica, con todo respeto que merecen los católicos, pero es la pura verdad que lo que hay a la luz de las Escrituras, que no es otra cosa que algo absolutamente falso. Entonces vamos a escuchar un poquito, es un short por supuesto. Igualmente yo lo iba a hacer de esta manera, si lo hubiera podido grabar, pero bueno, pasó, no subió la conversación, que siempre con Ramos es interesante la conversación. Como Ramos dice cosas buenas, como dice disparate Ramos, ¿no? La otra vez hizo con respecto a la unión hipostática que llaman ellos, hizo que tenía cerveza y que tenía gaseosa. Y las mezcló y dijo que esa era la unión hipostática. Usted imagínese. Si usted mezcla tierra con algo, con cielo, ¿qué saca? No saca nada. Saca el Cristo católico. Él agarró un poquito de cerveza, que estaba tomando cerveza, tomó un poquito de gaseosa, la mezcló y dijo, ese es el Cristo que nosotros tenemos. Un Cristo es un Dios mitológico, mitad hombre, mitad divino, mitad terrenal, mitad celestial. Y bueno, ese es nuestro Cristo, dice el Cristo católico, ese es. Por eso el Cristo católico no puede salvar a nadie, por eso la Iglesia católica, se puede decir, es la religión sin Dios. Porque si esa religión tuviera Dios, no necesitaría el catolicismo. Si esa religión tuviera salvación, por eso es la religión sin salvación. El catolicismo romano es la religión sin salvación. Porque si tuvieran salvación no serían católicos, porque no necesitarían. Es como que ya dijimos muchas veces, si usted le llega una herencia de Europa de 300 millones de dólares, al otro día, ¿para qué iba a ir a trabajar? ¿Es cierto? Se queda un ratito más en la cama durmiendo. Porque ya es multimillonario. Y es lo mismo con la salvación. Si usted es salvo, ¿para qué quiere ser católico? Si ya es salvo, ya Dios lo salvó. Ya Jesucristo pagó el precio por usted. Entonces vamos a escuchar un poquito y vamos a ir comentando. Te digo que Jesús la ve a María con desprecio. O sea, ellos cuando leen la Biblia, cuando Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen los mandamientos, ellos leen que Jesús está diciendo, anda de acá, salí de acá, ¿viste? Claro. Claro, ellos dicen que el cristiano, ellos son protestantes, sabemos que no somos protestantes, ¿no? Pero para que no demos tanta vuelta. Cuando ellos dicen que el cristiano mira con desprecio, que Jesús la miró con desprecio, no es que la miró como desprecio, la miró como lo que era una criatura, no como su madre. El punto es que ellos dicen, lo hacen Jesús al pecador. Si Jesús hubiera sido pecador, Jesús no hubiera resucitado. Pero
precisamente porque Cristo resucitó, Cristo no es pecador. Entonces, ¿qué quiere decir toda esta situación? Ya le expliqué muchas veces y seguro muchos me escucharon esto. Entonces, ¿por qué María no es la madre de Jesús? Sustancial. Por supuesto que el diablo hace una confusión, una mezcla. María sí, dice, toda la Biblia la llama María, o la madre de Jesús, pero también dice que Jesús era el Padre. María misma le dijo a Cristo, tu Padre y yo te estamos buscando. O sea, la Biblia dice eso, pero eran padres adoptivos, no eran padres sustanciales. María es tan madre de Jesús como José de Jesús. O sea, María no le aportó el óvulo, porque ya dijimos que de un óvulo, ¿qué le va a aportar? ¿Usted qué? Si hay un óvulo y está usted, ¿qué le puede dar un óvulo a usted? Nada. A mí me ponen un óvulo adelante y yo no necesito eso. No lo necesito porque yo ya soy una persona completa. Jesús, por eso dice la Biblia, como dice en Colosenses, que ponemos otro video aparte, de que en él habita toda la plenitud de Dios corporalmente, o sea que en todo su cuerpo está en la persona de Cristo, habita toda la deidad, o sea, todo lo de Cristo es Dios. Hacer todo de Cristo es Dios, María no le puede dar nada, o no hay nada de María. Y si habría algo de María, María sería una diosa que le dio de algo divino a Cristo. Pero eso es absolutamente imposible. Entonces María no le dio de su óvulo, porque si María le hubiera dado de su óvulo no habría salvación para nadie. Y aparte es imposible, como ya dijimos, a usted le ponen en un platito un óvulo, ¿y qué le puede agregar a usted un óvulo? Nada. Eso es lo mismo que pasó. Cristo bajó del cielo, descendió del cielo, como dice la palabra, el Espíritu Santo lo colocó allí en el útero de María, la cual concibió, o sea, comenzó a tener un hijo, o sea, comenzó a desarrollarse un niño dentro del vientre o del útero de María. El óvulo quedó, no, ¿qué va a ser el óvulo? Si ya hay una persona ahí, ya está la persona. Y no hubo espermatozoide. El punto es que científicamente, como si no hay espermatozoide, el óvulo no se puede activar. O sea que es algo muerto, es algo que está ahí, no muerto, digamos, en el sentido que no se puede activar. Después se despide, como ya sabemos. Por más que haya 3 millones de óvulos de María, si no está el espermatozoide, María no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? Es que ya dijimos, unas mujeres que tienen, no tienen relaciones sexuales, ¿hijo de dónde va a venir un hijo? Solamente por la actividad de un espermatozoide, hablando en términos normales, estamos hablando de cosas de inseminación artificial, entonces, no estamos hablando de donde el óvulo, donde el espermatozoide no llega al óvulo. Al no llegar, por eso la misma palabra dice, la virgen concebirá, pero si es virgen no puede concebir, que es como una contradicción, por eso mismo. La profecía mismo está diciendo que María no es la madre, sustancial. Dice, la virgen concebirá un hijo, y llamará su nombre Manuel, como dice 7:14, allí en Isaías. Entonces, sustancialmente, ni María le dio el óvulo, y si le hubiera dado el óvulo no le servía para nada a Jesús, porque ya Jesús es una persona completa, pero ellos dicen que le dio la carne, pero no hay manera de que María le dé la carne, porque se necesita, para que haya carne humana terrenal tiene que haber un espermatozoide, porque es la única manera que se puede producir carne terrenal. Y José, como dice, que no se había llegado a ella, o no se habían juntado, como dice la misma palabra, antes que se juntasen, porque dicen que María es su madre, antes que se juntase con José. Si antes de juntarse con José ya Jesús estaba concebido por el Espíritu Santo, colocado por el Espíritu Santo, o había concebido el Espíritu Santo, y que el niño ya se estaba desarrollando en su vientre, y José no lo había tocado, significa que ninguno de los dos es papá, sino que es alguien que vino, en este caso, del cielo. Vino del cielo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano,
hasta su discípulo, hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, este es que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, esta es la situación que los ofende aquí a estos católicos, de que Jesús prácticamente le dio la espalda, o sea, la deshonró. O sea, deshonrar significa faltar el respeto, digamos. Te pongas en la situación de que usted, en la situación de Jesús, y bueno, en una situación común, cotidiana, y viene su padre, o viene su madre en este caso, más la madre, digamos, porque un padre es un padre, somos varones. Pero una madre es la madre es la madre, digamos, la delicadeza, la que estuvo principalmente más tiempo con nosotros en nuestros años de niñez, etcétera. El padre siempre trabajando y hay hay una conexión, ¿no es cierto?, muy fuerte. Entonces, entonces viene su madre y usted prácticamente le da la espalda, no le da importancia. Y le dice: ahí está tu madre, y no, usted no, sigue trabajando, haciendo sus cosas, y le dice: ¿quién es mi madre? ¿No? Es una situación bastante fuerte, digamos. Te imaginas, usted está trabajando y dice: ahí vino tu mamá que te quiere hablar, no sé, algo te quiere decir. ¿Usted qué hace? Usted deja todo y va a hablar con su mamá, como se dice por acá, con tu santa madre, ¿no? Usted va y habla con ella porque ella es la que nos cuidó y dio la vida por nosotros. Si nosotros tenemos algún problema, ¿quién es la que salía ahí a defender a nuestra mamá? Entonces, y Jesús no le dio importancia, él prácticamente le dio la espalda. ¿Qué es eso? Eso es deshonrar, faltar el respeto, no darle honra, no darle gloria, dice en algunas partes de la traducción, que ahora lo podemos ver. Dar gloria significa dar buena opinión, o sea, él ni siquiera dio una buena opinión. Ah, mi madre sí que grande, mi mamá, ¿no? Si ustedes supieran lo que es mi mamá, si ustedes supieran lo que es María. No, nada de eso, Jesús la deshonró, o sea, totalmente como dicen ellos, y están en lo cierto, porque Jesús la despreció, digamos, en un sentido, no le dio el precio debido que se le debe dar a una madre. O sea, Jesús la trató como una criatura o como una persona más. Ya dijimos, si usted se pone en esa situación donde usted trata a su madre como cualquier persona, no, nuestra madre es por supuesto que es especial, Honra a tu padre. Aparte mire si será fuerte este mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, como dice, que hay promesa. Si usted honra a sus padres, dice que será de larga vida en esta tierra y todo le saldrá bien. Usted observe lo grande de este mandamiento. Y efectivamente, Jesús la deshonró a María, como dicen ellos, y no solamente eso, dice: maldito el que deshonre a su padre o a su madre. O sea, hay una maldición. La ley decía, te imaginas, si Jesús conocía toda la ley, aparte él vino a cumplir toda la ley y él cumplió toda la ley, de hecho, ¿cómo se le va a escapar esto a Jesús? Jesús dice, llega la de Jesús, ¿sabes qué? Me olvidé de ese mandamiento. Deuteronomio 27:16. Y la muerte y el Hades lo van a mirar, y se van a mirar entre ellas y se van a sonreír. Lo siento, Jesús no puede salir. Si te olvidaste, lo sentimos, te olvidaste de Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Lo siento mucho, Jesús. Y ahí empezaría la fiesta, en el Hades, con la muerte danzando, el Hades dando vuelta a carnero, el diablo allí haciendo de DJ, ¿no? Y todos bailando con los demonios. Si se puede hacer una figura, de que Jesús se había olvidado que en Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No pasó eso. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, significa que María no era la madre. Y estos señores, por supuesto, que están estos dos señores están lejísimos de la verdad, no la ven ni con telescopio, ellos, la verdad. ¿Por qué? Porque María está delante como un ídolo. Usted imagínense, el día del juicio va a caer esta gente con una estatua de María en los brazos, como... Argentino, raja de acá, mujer, andate que me estás molestando. Bueno, precisamente no le dijo así, ¿no? Como Messi le dijo al holandés, que mirás, ¿no?
simplemente no le dio el debido respeto como se le debe dar a una madre. Él la trató como una criatura y como puede ser un amigo, un conocido. Entonces Jesús mismo muestra que la Totoco es falsa. Porque si Jesús hubiera querido respaldar esta falsa doctrina de los concilios, la hubiera honrado a María. Jesús hubiera detenido la prédica, bajen el volumen, muchacho, acá, voy a hablar con mi madre, ponga música, hagan algo ahí. No, Jesús siguió con su trabajo, no le dio importancia. El punto es que la deshonró. Ese es el punto, que la deshonró, digamos, como madre, no como persona, porque Dios es justo y trata a todos por igual, y no le falta el respeto a nadie. Dios. Aparte Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejanza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que Dios es amor, como dice la misma palabra. Entonces el punto es la deshonra a la figura materna. Y estos señores se tienen que dar cuenta que ahí Jesús está diciendo, María no es mi madre. ¿Por qué no es mi madre? Porque yo resucité. ¿Saben por qué resucité? Porque María no era mi madre. Porque si María era mi madre, yo estaría en el Hades todavía. Le diría a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque el Hades y la muerte tendrían Deuteronomio 27, 16 o 22 y todos los pasajes que yo tengo acá los tendrían escritos en una lista ahí. Y el diablo preparando la música, ¿no? Ahí con auricular, el diablo esperando desde jockey de que la muerte y el Hades saquen Deuteronomio 27, dice que dice, maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Pero como María no era la madre, el Hades, el diablo, la muerte, los demonios se quedaron con las ganas. ¿Por qué? Porque María no era la madre. Entonces dice Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Muere irremisiblemente. No solamente había bendición de vida, de prosperidad, de que todo te va a salir bien honrando a los padres, sino que el que lo deshonre tiene que morir irremisiblemente. ¿Por qué? Porque el que no le ha sido perdonado los pecados se le van a sacar los 10 mandamientos y va a decir, bueno, vos hiciste esto, estás condenado, no fue cubierta tu deuda. Porque Cristo cumplió toda la ley. ¿Por qué Cristo no tenía problema con este mandamiento? ¿Por qué no tenía padre? Imagínese. Si María es la madre, Jesús tenía que cumplir con ese mandamiento de honrarla. ¿Dónde andaría Jesús? Dice que María lo vino a buscar. ¿A qué lo vino a buscar? Capaz que que tenía que cambiar una lamparita en la casa. ¿Qué tenía que hacer? ¿Se le rompió el lavarropa? ¿Qué pasó? Si María era la madre, Jesús la tenía que honrar. Entonces Jesús tenía que dejar todo, como todo buen hijo. Si no le pasó alguna vez, viene la madre, vive en otra casa, usted ya vive en otra casa y dice, mira hijo, se me rompió el lavarropa, si me podés porque estoy ahí lavando la ropa. ¿Usted qué hace? Usted deja todo y va y agarra su herramienta y le arregla el lavarropa. Va y no sé cómo hace, pero va y se lo arregla. Y es una forma de honrar a la madre. Aparte uno no le va a dejar a la madre así, sola. Si estuviera sola, ¿no? Y Jesús no hizo eso, ni se preocupó. Digo, ¿por qué? Porque María no era la madre. Si María era la madre, Jesús tenía que salir atrás de María a ver qué necesitaba María. Porque María, bueno, por supuesto que el católico es idólatra y piensa que María era inmaculada y que tenía pensamientos del tercer cielo, ¿no? María era una persona común, con problemas comunes. ¿Quién sabe para qué lo buscaban Jesús? Capaz que tenían que levantar, no sé, una puerta muy pesada y los hermanos no podían y necesitaban la ayuda de Jesús. Y María dice, vamos a buscar a Jesús que nos ayude. ¿Por qué? Porque por eso lo dijo el mismo Juan, el que es de la tierra cosas terrenales
habla. Entonces Jesús tenía que dejar todo, ir a ayudarle a los hermanos para levantar la puerta, ¿no es cierto? Ahí poniendo tornillos, haciendo agujeros, poniendo aplomada la puerta, a nivel, todo, y Jesús, y bueno, y toda la gente allá en las montañas, esperando que Jesús termine sus tareas porque María lo fue a buscar. Si María era la madre, Jesús tendría que haber hecho eso, pero como María no era la madre, Jesús no pecó. Entonces ellos dicen, bueno, los protestantes, como dicen, los cristianos lo hacen a Jesús pecador. Es que Jesús no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque María no era la madre. Jesús desprecia, están ahí de decir que Jesús desprecia a su mamá. No es que la desprecia, no la honra, digamos. Sí, pues puede decir que la desprecia como madre, porque no la aprecia como madre, sino que la desprecia como madre, no como persona ni como criatura. No le dijo como Messi le dijo al holandés, ¿no? No, simplemente no. Él tenía, por eso el mismo Jesús le dice allí, cuando se perdió, él estaba en el templo con los escribas, los doctores de la ley, le dice, ustedes no saben que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Parece que María no había aprendido la lección. Ya Jesús se le había dicho, mira, se lo dijo como 20 años atrás, Jesús se lo dijo. Y María seguía con la misma situación, ¿no? ¿Por qué? Porque María era terrenal. No era celestial. Por eso Jesús le dijo allí en la boda de Caná, ¿qué tenemos que ver vos y yo? Yo soy del cielo, vos sos de la tierra, no tenemos nada que... Su mamá, digamos que no tiene un cariño encomiable por su madre. Claro, este hombre también cree que María es la madre sustancial, o sea, lo ven de una manera sentimental e idolátrica. Dice nuestra madre, dice el católico, ¿por qué? Porque son idólatras. María no. El que nos dio vida es el Padre por medio de la fe en Jesucristo. Él sí es nuestro Padre. Pero Dios no tiene madre, como ya dijimos. Si Jesucristo consideran que es Dios, María no puede ser la madre. ¿Por qué? Porque hay una falacia de falsa equivalencia o falso paralelismo donde está la criatura y está el creador. Son dos cosas incompatibles, o sea, entre la criatura y el creador, entre la tierra y el cielo, entre se puede decir lo material y lo espiritual, lo sagrado y lo profano. Aunque a ellos les duela, somos todos pecadores, no hay nadie que pueda ser uno con Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en medio del pecado, nosotros somos terrenales, Dios es celestial, lo único que nos puede unir a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces se van por que Jesús, por supuesto Jesús la quería como una criatura. Usted imagínese, Dios está entre los hombres, Dios ama a los hombres, usted imagínese que está rodeado por todas las personas que usted ama. Por más que usted algunas personas no lo quieran, pero usted los ama a todos. Usted imagínese esa situación tan fuerte. Aparte María, los hermanos de Jesús, los hijos de María, todo. Jesús era una persona, yo considero, él era feliz estando entre los seres humanos, porque era su creación, era su pueblo. Jesús estaba feliz. Su corazón latía con fuerza cuando los veía, ¿no? De tal manera que cuando murió Lázaro, dice que Jesús lloró. Cuando uno llora, todas las entrañas, dice que se unen en un solo sentimiento y terminan por las lágrimas. Es tanta la compresión que se produce que eso da por resultado lágrimas o una lágrima que la persona expresa su angustia, su dolor, su tristeza. Y dice que cuando Lázaro murió, dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Porque Él es amor. Entonces, por eso precisamente Jesús no la honró como madre. No la honró como madre.
la situación de Messi, que lo despreció al holandés. El pecado sería, él no actuó como Messi, como dicen aquí un poco Alarcón y más Ramos. Messi atentó contra el amor al prójimo, si se podía decir de alguna manera, y Jesús nunca actuó de esa manera de expresar al prójimo. Simplemente no la consideró a María su madre sustancial. Eso es, qué sé yo, es raro. Pero además, imagínate de que Jesús... No, ellos dicen es raro porque tienen una concepción de que María es la madre sustancial, por supuesto. Si María hubiera sido la madre sustancial, por supuesto es raro, te imaginas. Por eso es tan feo cuando un hijo deshonra a los padres, los maltrata, les contesta mal, es horrible, es una situación donde uno siente vergüenza ajena y es un ambiente pesadísimo, malísimo, horrible. Cuando a un hijo le falta el respeto a los padres, es una cosa horrorosa, digamos, en el sentido de que debe ser una cosa, o es una cosa, si alguno lo ha experimentado, muy, muy incómoda a los que estamos presenciando que un hijo deshonra a su padre, ¿no? Por supuesto, para ellos es raro. ¿Por qué es raro para ellos? Porque ellos consideran a María la madre sustancial de Jesús. Vamos a caer, porque independientemente de que lo digan o no lo digan, esta clase de respuestas comunican una idea que muchas veces no está explicitada, ¿no? Pero suponete que fuese así, y Jesús, cuando se refiere a ella como mujer que tienes conmigo, mujer, en San Juan capítulo 2, suponete que fuese una especie de desprecio a su madre, un tipo rechazo, no sé, un maltrato, entre comillas, lo que sea, ¿no es cierto? Anda para allá. Una anda para allá, claro. Claro, no es un rechazo, sino es una realidad, una ubicación. Usted imagínese que usted está con Dios, hablando con Dios. La diferencia es abismal, infinita, no hay comparación entre uno y el otro. Entonces, en la situación es totalmente normal que le diga, usted imagínese, Dios le dice, pero ¿qué tenemos que ver vos y yo? Usted supongamos que está hablando con Dios, cara a cara, y Dios le dice, pero vos y yo no tenemos nada que ver. ¿Usted qué va a decir? Claro, por supuesto, Señor. Y se postra y adora a Dios. Entonces dice Marcos 10:19, dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cuando tuvo el encuentro allí con el joven rico, uno de los mandamientos que él destacó, el Señor no destacó todos, pero le dijo algunos mandamientos, y uno de los mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto lo decimos para que se vea que la importancia que Jesús le daba a este mandamiento. No le dijo que no honra las imágenes, que no tenga otros dioses, le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Dice, eso en Marcos 10:19. En Marcos 7:10 dice, por Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Era bastante grave no honrar a los padres. Por eso habíamos dicho en un video anterior que cuando Jesús le contesta allí a José y a María que lo andaban buscando, le dijo, hijo, ¿por qué nos haces esto? Nos tenías angustiados. Tu padre y yo te hemos estado buscando hace 3 días. Fue una madre descuidada, y podemos ver, porque si María era perfecta y sin pecado, jamás se lo hubiera perdido Jesús. Entonces, Jesús le responde, le contesta, teniendo 12 años, y ya habíamos dicho que era como una falta de respeto que un niño de 12 años le conteste hacia sus padres. No saben ustedes, le dice. O sea, es fuerte para un niño que le diga eso a sus padres, como diciendo, ignorantes, no saben que en los negocios de mi padre no es necesario estar. O sea, le habló muy fuerte el Señor aún a sus padres. O sea que ya habíamos dicho que cuando nosotros éramos niños y nosotros contestábamos a nuestros padres, eran otras épocas, por supuesto. Pero era muy fuerte el respeto que le debía a los padres. Era fuertísimo, ¿no? Uno no podía contestar, simplemente agachar la cabeza y escuchar lo que nos decían nuestros padres si nos llamaban la atención. Y Jesús
Él contesta, no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea que ahí Jesús estaría como al borde del pecado, no honrarlos, no reconocerlos, no respetarlos. Pero Jesús no tenía cuidado de eso, porque sabía que no eran los padres. Ni José ni María eran padres adoptivos, pero no eran los padres sustanciales. ¿Por qué decimos todo esto? Porque Jesús, al ir al Hades, todo esto le hubiera recordado al Hades que Jesús pecó, pero ni el Hades, ni la muerte, ni el Padre, ni el diablo pudieron condenar a Jesús, decir que él había pecado, cuando ante todas estas situaciones podemos ver ante la eternidad, ante Dios, ante la muerte, el Hades y el diablo, Jesús no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque María no era la madre. Dice en Efesios 6, 2, 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces con esto queremos destacar que Jesús no tenía, digamos, se puede decir el compromiso de cumplir ese mandamiento porque él no tenía madre. Entonces, como que estaba liberado con respecto a ese mandamiento, porque era un mandamiento que era para todos los hombres que tenían madre y padre. Por supuesto que él honraba a su Padre Celestial, pero en este caso María no como dicen ellos, que Jesús le faltó el respeto a María allí cuando María los fue a buscar. Vamos a escuchar un poquito. Esta clase de respuestas comunican una idea que muchas veces no está explicitada, ¿no? Pero suponete que fuese así, y Jesús, cuando se refiere a ella como mujer que tienes conmigo, mujer, en San Juan capítulo 2, suponete que fuese una especie de desprecio a su madre, un tipo rechazo, no sé, un maltrato, entre comillas, lo que sea, ¿no es cierto? Anda para allá. Una anda para allá, claro. Eso sería una deshonra pública. Y bajo... Claro, una deshonra pública, y se escandaliza Alarcón y dice, pero entonces Jesús, porque él cree que Jesús es la madre, entonces Jesús pecó, dice, ¿cómo es posible que Jesús haya pecado? Lo dice también allí, que se da cuenta Alarcón, allí en Juan 2, dice que tenemos que ver vos y yo, le dice, porque ya habíamos hablado que maná, la palabra maná significa que tenemos que ver vos y yo, es lo que dijeron los israelitas cuando cayó el maná. Los israelitas le pusieron el nombre maná, que viene de una pregunta de decir, ¿qué tenemos que ver vos y yo? Vos sos del cielo, yo soy de la tierra. No tenemos nada que ver. Cuando los israelitas vieron el maná, y como que le hablaban al maná, le decían, ¿qué tenemos que ver vos y yo? Por eso se llama maná. Y es la misma situación aquí con María, que se da cuenta Alarcón, que Jesús hace esa propuesta con María, y ahora el que le dice que tenemos que ver vos y yo es Jesús a la criatura. Antes eran los israelitas el maná, de algo que había venido del cielo. Los israelitas dicen, pero ¿qué tenemos que ver vos y yo? Como que le hablara al maná, vos sos del cielo, nosotros somos la tierra. Lo que es esto que estamos viendo es algo celestial, o sea, el maná. Cuando pasa esa situación con María, allí en la boda de Caná, dice, pero María, vos y yo, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro? ¿No? Vos y yo, mis pensamientos son celestiales, digamos, o sea, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. O sea, Jesús, al no pecar nunca, al no haber pecado en su mente, sus pensamientos eran infinitamente superiores a los de María, porque ya dijimos que María estaba en las cosas cotidianas, por eso lo dijo Juan el Bautista, el que es de la tierra cosas terrenales habla. O sea, María le estaba diciendo que se le había terminado el vino, y Jesús estaba en otros pensamientos, ¿no es cierto? Y le dice, María, no me hables porque de esa manera, como que yo no me doy cuenta de las cosas, porque vos y yo no tenemos nada que ver, vos sos criatura, yo soy tu creador. Pero por supuesto que el católico no lo va a entender de esa manera. Ellos creen que María es o era la madre, como puede ser la madre de Alarcón con él, la madre de Ramos con él, como una madre común y corriente que tiene un hijo en la tierra. Por eso el católico tiene un Cristo,
un Cristo terrenal y a la vez celestial, o sea, un semidios. Entonces, esta es la situación. La palabra honra allí del hebreo es sentir peso, dice, numeroso, rico, honorable, o sea, la palabra sería honorable en sentido bueno. Dice estimar, distinguir, o sea, cuando habla de honra, cuando vamos a la palabra, y en el hebreo, kabad, si tomamos de todo lo que leímos de Deuteronomio, Éxodo, la palabra es kabad, que significa distinguir, o sea, Jesús no hacía distinción con María. Es lo que no, por supuesto que el idólatra no lo puede ver a eso. Dice estimar, darle gloria, gloriarse o gloriarse en los padres, o sea, sentirse orgulloso de los padres. Y Jesús no dio esa impresión, en ningún momento dio esa impresión que se sentía orgulloso, digamos, en el sentido como que María era la madre sustancial. Glorificar, sabemos que glorificar es la palabra que se viene de doxa, que significa tener una buena opinión, glorioso, honor, honorable, honra, honrado, honrar, ilustre, insigne. Todo eso es lo que significa la palabra kabad en el hebreo. Jactarse, o sea, jactarse de María. Jesús nunca se jactó de María, simplemente le trató como una criatura y nunca dio a entender que María era la madre sustancial. Cuando esa mujer, que es la primera católica, dijo, bendita las mamas que te dieron para que puedas tomar tu leche de bebé, y Jesús le dijo, más bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre, etcétera. Ya sabemos la situación. Jesús es como que nunca la destacó a María como madre, al contrario, lo refutó a todos los que venían a decirle que ahí está tu madre. Él decía, ¿quién es mi madre? Entonces, insigne, jactarse, noble, o sea, ennoblecer a María, y Jesús nunca lo hizo. Renombrado, riquísimo, venerar, o sea, Jesús nunca la veneró a María, o sea, nunca le honró ni le respetó como madre sustancial. Él la respetaba como una criatura y la respetaba como Dios nos respeta a nosotros. De honrar a una persona, había una distancia enorme entre Jesús y María. Entonces tenemos el mandamiento en Éxodo 20:12 y entonces esta es la situación que tenemos acá, que dice, y el Deuteronomio dice, maldito el que no honra al padre y a la madre. La palabra maldito allí en hebreo es harar, que significa abominar, maldecir, maldición, maldito, alguien que quebranta el pacto, y Jesús jamás quebrantó el pacto, ni Jesús jamás cometió un pecado. Entonces significa esto que María no era la madre. Bajo la religión, las creencias de la época, el estándar de la época, ese destrato público es una deshonra por parte del hijo hacia la madre. Claro, es lo que le llama la atención a ellos, cómo se enreda todo esto, porque si son sinceros, son honestos, tienen que si ellos ven la situación que le hacen ver, dice ellos los protestantes, pero es lo que dice la Biblia, de que Jesús la deshonró, o sea, no le prestó la debida atención. Si llevamos términos naturales, nosotros no trataríamos así a nuestra madre, póngale nosotros como terrenales. ¿Qué quería decir Jesús? Que él no era de esta tierra, que él no tenía madre, por supuesto, que él no tenía nada de María. Entonces la palabra que se usa así más en los evangelios, que estimado,
significa premiar, fijar a valoración sobre, reverenciar, honrar, darle atención. Usted observa lo que dice allí ya en el griego, que es brindarle atención, que es lo que Jesús no le brindó a María, atención. No le brindó atención, dice, fijar valoración sobre, o sea, sobrevalorar a la persona delante de todo. Ahí tenía una oportunidad enorme para que la Teotocos se prendan todas las luces y la Teotocos sea la gran estrella de la Biblia, ¿no? Entonces Jesús hizo todo lo contrario, ni le dio atención, ni le dio esa valoración que esperaba el católico, ni la premió, porque habla de premiar, también la palabra timao del griego, habla de premiar. O sea, usted cuando ve a su madre, usted por lo general ve todo ese esfuerzo que hizo su madre por usted en crearlo, en quererlo, en amarlo, en darle la educación, etc. Y es como que uno da ganas de premiar a esa persona, de darle todo lo que uno tiene, de ayudarlo en todo momento, de no dejarla sola, etc. Todo lo que uno puede hacer por una madre. Otra palabra es reverenciar o darle reverencia, o sea, un respeto grande. A respetar dice apreciar, gastar. O sea, cuando habla de gastar, habla de gastarse por la madre, o sea, dar lo mejor. O sea, que Jesús no se gastó por María, porque María lo llamó para algo, porque había algún problema, porque dice que fue con los hermanos de Jesús. Dice que fueron a buscarlo a Jesús, no sé qué problema tendrían, pero cuando hablan de gastar, habla como habíamos dicho anteriormente. Si la madre tiene algún problema, alguna dificultad, uno sale corriendo a ayudarla. ¿Qué problema tiene? No puede poner la garrafa para el gas, no sé. Algún problema debe tener, alguna dificultad. Y Jesús no se gastó, digamos, no se movió. Entonces todo esto es una deshonra, tiene razón Alarcón, y en el sentido de que es una deshonra, al punto que ellos no lo pueden, es como un rompecabezas para ellos que no lo pueden resolver, por supuesto, porque son idólatras. El idólatra nunca va a poder resolver esto. Entonces, también la palabra significa dar ayuda financiera, o sea, ayudarle monetariamente a la madre. Quizá María no tenía para comprar algo, el pan, la carne, y le fue a pedir a Jesús que tome allí de las ofrendas para que le dé para la carne y el pan. No se sabía lo que necesitaba María con los hermanos. Y Jesús no le prestó ni atención. Le dijo, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano y mi hermana? Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces acá podemos ver, y ellos se sorprenden, dicen, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo resolvemos todo esto? O sea, entre los dos no hacen uno, ahí se están en esa dificultad que no pueden resolver. ¿Cómo puede ser que Jesús haya pecado? Y ellos dicen, bueno, los cristianos llaman a Jesús pecador. No es que Jesús era pecador, es que María no era la madre. Porque si yo, por ejemplo, actúo igual que Jesús delante de una madre de otra persona, a mí yo no cometí pecado. ¿Por qué? Porque no es mi madre. O sea, si viene una señora y me llama y yo bueno, viene a mi casa y golpea la mano y me llama y yo no la atiendo, no quiero atenderla, no tengo ganas. Y no la atiendo y la señora se va. No pequé, digamos, en el sentido de que no la honré, no la respeté, como dice acá, no le presté atención. Entonces, si hubiera sido mi madre, que golpea las manos y me dice, hijo, vengo a verte, y yo no la atiendo, no le abro la puerta, no le presto atención, me hago que no la escucho, sigo haciendo mis cosas hasta que se vaya, eso sí es deshonrar a la madre. ¿Por qué? Porque es mi madre. Con Jesús pasó algo similar. ¿Por qué Jesús no tuvo reparo en no prestarle atención? Porque no era la madre. Porque él sabía que si él pecaba, si él deshonraba a María y María era la madre, no había salvación para nadie. Porque Jesús no hubiera podido resucitar. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Si Jesús hubiera pecado, los lazos de la muerte, el poder de la muerte, ¿por qué el hombre no puede resucitar? Digamos, porque es pecador.
¿Por qué Jesús resucitó? Porque no era pecador. Porque ese es el poder. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué los hombres no tienen poder sobre la muerte? Porque han pecado, porque el pecado los esclaviza. Pero como Jesús nunca pecó, nunca peca y nunca pecará jamás, Él resucitó. Cuando Él examinaron la muerte y el Hades, y el diablo estaría también ahí metiendo su cuña, digo yo, como una figura en una ilustración, para ver qué pecado había cometido Jesús. Y revisaban y bueno, fueron revisando situación por situación y vieron que a esta situación y se acordaron, mira lo que pasó acá, dice. El punto que no lo pudieron condenar a Jesús ni decirle que falló en este mandamiento, porque con que fallara en un solo mandamiento Jesús es como que ustedes lo llevan a la cárcel y le revisan todo el prontuario y no le encuentran una sola falla, o sea, todo inocente. Pero si le encontraran una falla, usted no podría salir, lo tendrían retenido hasta que se resuelva esa situación. En este caso es lo mismo. O sea, Jesús fue revisado paso por paso, situación por situación, y resultó que María no era la madre. Lo sabía la muerte, lo sabía el Hades, lo sabía el diablo, lo sabía el Padre. Por eso Jesús resucitó. Y tienen razón aquí. Es una falta de respeto, es un desprecio, es un pecado. Es un pecado si María era la madre. El mandamiento. Es una violación del mandamiento y estamos haciendo a Jesús pecador. Honrarás a tu padre y a tu madre. Precisamente, pero él no se da cuenta. Estamos haciendo a Jesús pecador. Jesús sería pecador si María era la madre. Ahí sí Jesús era pecador. El punto es que si Jesús era pecador no hubiera resucitado. Bueno, por supuesto que no lo van a resolver nunca ellos. Porque son idólatras y hasta que no conozcan a Jesucristo no lo van a entender nunca. Porque es un rompecabezas para ellos. Porque ellos consideran a María la madre, consideran a la madre, Jesús pecó. Y si pecó, ¿cómo es que resucitó? ¿Por qué resucitó Jesús? Esa es la pregunta que se tiene que hacer al Arcón y Rapo. ¿Por qué Jesús resucitó? Precisamente Jesús resucitó porque María no era la madre. Está todo resuelto, pero como ellos son idólatras, no lo pueden entender. Jesús tiene un destrato público hacia su madre, es una deshonra. Exactamente, o sea, Alarcón lo ve claramente, pero él no lo puede resolver. Dice, tiene un destrato público, y es exactamente lo que pasó, es un destrato público. Esa es la situación. Usted imagínese, lo viene a buscar a su mamá y usted ni importancia le da, usted serve. Su mamá está lejos en otro lugar y hace unos días que no la ve y viene a verlo y usted ni le presta atención. ¿Qué es un destrato? Tiene razón. Y se vuelve loco, por supuesto que se va a revolcar y no lo va a poder resolver. Porque es idólatra, porque él cree en la Teotocos que María le dio de la sustancia. El punto es que si María le dio de la sustancia, Jesús es pecador. Por eso el Cristo católico es un Cristo pecador. Es un Cristo que todavía está en el Hades, que no resucitó. Por eso no lo pueden entender. Entonces se les viene todo eso y dice, pero ¿qué? ¿Nosotros los católicos tenemos un Cristo pecador entonces? Y sí, tienen un Cristo pecador que no lo puede salvar. Porque lo dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, no hay resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo al resucitar, resucitamos todos nosotros. Pero si Cristo no resucitó, no podemos resucitar. Entonces, si se diera cuenta esta gente que va en camino al lago de fuego, porque lo tienen ahí en la puntita ahí, si ellos se dieran cuenta que están en falsa doctrina, en falsas religiones, porque si ellos dicen Jesús es un pecador, entonces el Jesús que yo tengo es un Jesús pecador. Si ellos llegan a la conclusión de que efectivamente Jesús le hizo un destrato público a María, ¿qué significa? Que Jesús pecó. Y si Jesús pecó, no los puede salvar a ellos. Si el Jesús de ellos pecó, al ser María la madre, significa que ese Jesús no lo puede salvar. Que el Jesús que tiene aquí Ramos, el que tiene Alarcón, es un Jesús que pecó, que destrató a su madre. Ese Jesús no los puede salvar a ellos. Dice que piensen y repiensen en cómo será esta situación, dice.
al punto que María no era la madre. Lo están convirtiendo implícitamente, por consecuencia, lo están convirtiendo a Jesús en pecador. En desobediente. Están diciendo Jesús no obedecía a sus padres. ¿Y eso qué otro nombre tiene? La violación, la transgresión a la ley de Dios es pecado. Claro, dice otra, cuando dice no obedecía a los padres, cuando Jesús se quedó en el templo, ¿qué le dijo? Jesús andaba en el templo con los doctores de la ley, con los escribas, los fariseos, charlando, hablando. Dice que se asombraban de la respuesta y de la inteligencia que tenía el niño. Ahí también Ramos dice, y se ríe Ramos, y dice, pero ¿dónde estamos? Estamos en un laberinto sin salida, le dice. Y el otro, es como que ellos están en un laberinto, dice, y se ponen a conversar y a charlar, ¿no? Y Ramos vio cuando uno está en una situación difícil, se nos cae todo y siempre hay alguno que se empieza a reír, ¿no? Sí, se empieza a reír de toda la situación difícil en la que están pasando, ¿no? Estamos perdidos, dice, y se empieza a reír, sí, estamos perdidos. Y está el otro que se asombra, el asustado, que se alarga como dice, sí, estamos perdidos, pero ¿por qué te reís, Ramos, si estamos re perdidos? Y sí, me río, ¿qué voy a hacer? Soy así, dice, me río, estoy re perdido, pero me río. Muchacho, entonces, ¿se entiende el punto al que se llega? Claro, tal cual. Claro, miran para todos lados y no ven nada, ¿no? ¿Qué hacemos? El otro se rasca la oreja, ¿no? Están ahí deliberando en el medio del laberinto. Tal cual. Para mí se distorsiona el carácter moral de Cristo cuando se lo presenta a Cristo despreciando a su madre. Claro, se presenta a Cristo despreciando a su madre y lo dice. El punto es que no es su madre, porque si hubiera sido su madre, Jesús no la habría... Primero que no, eso es imposible, ¿no? Pero si efectivamente fuera la madre de verdadera, Jesús no hubiera nunca cometido ese pecado. Y como dijimos anteriormente, Jesús andaría atrás de María, ve que necesitaba a María, porque él no la podía deshonrar. Si María le decía, cambiame la garrafa de la cocina para que pueda tener fuego, como se usaba, ¿no? Jesús tenía que salir corriendo a cambiarle la garrafa del gas para que ella pueda cocinar. Pero Jesús no hacía eso porque María no era la madre. Seguro que si ellos tomaran un café y hablaran entre ellos y fuesen honestos, dirían, Jesús la desprecia. Le dice, mujer, anda para allá, como diciendo, ¿quién sos vos? ¿Viste? Rajá acá. Bueno, efectivamente Jesús no hizo eso, como dicen ellos, porque eso sería un pecado porque él mismo lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Simplemente el Señor no la honró como madre, pero la trató como una criatura y como trataba a todos, como era el Señor, ¿no? Aún a los fariseos mismos, que los amaba a los fariseos, pero los fariseos eran duros y bueno, el Señor decía, dejarlos, son ciegos guías de ciegos. Y se retiraba el Señor, pero no es como dice Ramos también a un punto de exagerado de decir como Messi despreció ahí al holandés, ¿no es cierto? Eso se puede decir, nosotros como humanos pecamos y Messi es humano y pecó en el sentido de que no amó al prójimo como lo tenía que amar, por supuesto, pero esas son cosas normales entre los seres humanos, ¿no? Sabemos que entre hombres nos tratamos así, ¿no? Pero si lo llevamos al plano y a la dimensión de Cristo, Cristo no la trató a María así, de esa manera. Simplemente no la honró como madre sustancial. Entonces la palabra maldecir, que también podemos ir al griego, es kakologeo, que significa decir mal o maldecir. Hablar mal de, difamar, hablar mal, cacos mal, luego hablar mal del padre o de la madre, no necesariamente maldecir, o sea, como hablaba Alarcón, precisamente un destrato público puede ser lo más acertado, un destrato público, y lo entiende Alarcón en el sentido, pero se hace una maraña porque él cree que María es la madre. Y si María es la madre, Jesús pecó. Dice, pero ¿cómo es posible que Jesús pecó y resucitó? Ese es el problema acá. Tienen todo eso en la cabeza. Dice, ¿cómo es posible? Efectivamente, Jesús pecó, dicen entre ellos, ¿no? Jesús pecó.
Y se agarran la cabeza, ¿y cómo es todo esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no entienden el Evangelio? Por supuesto, no entender el Evangelio se hacen todas estas marañas. Maldecir, cacologueo, significa injuriar, maldecir, calumniar, difamar, etc. Y hay varios versículos que se pueden tomar. Entonces, la palabra irremisiblemente significa de sánatos, que es la muerte como castigo, o sea que muere irremisiblemente. O sea que Jesús, para los fariseos, si estarían los fariseos en ese momento, al no honrar a su madre, dice que tenía que morir irremisiblemente. Entonces honrar, si nosotros vamos a la etimología de la palabra, es mostrar respeto, reverencia, honor, estima, dignidad. Ya habíamos dicho que el que cometía ese pecado moría irremisiblemente, la palabra sánatos, que es una muerte como castigo. Entonces, es la consecuencia de haber pecado y de no haber honrado al padre o a la madre. La palabra honrar también significa dar dignidad o integridad a la persona, o sea, decirle, mi madre, no hablar mal, no hablar de la integridad mal de los padres. Eso significa honrar, reconocimiento o premio por méritos o logros. Es como que la palabra también habla de darles gloria, en el sentido de darle buena opinión, de hacerle un reconocimiento o premiarlo delante de los demás. Es bastante acertado, digamos, el hecho de decir que fue una deshonra pública. ¿Qué significa honrar? Mostrar respeto o gratitud hacia alguien que se considera valioso o importante. Premiar el mérito o rendir homenaje a alguien. Entonces nosotros como terrenales, como aquellos que cumplimos o tratamos de cumplir siempre la ley del Señor, aunque ya sabemos que estamos salvos por el hecho de que Cristo cumplió la ley, nosotros tenemos salvación. Esto es todo lo que se demanda para de la palabra honrar. Y deshonrar es despreciar, desestimar y tener en poco. O sea, eso es precisamente lo que hubiera hecho o lo que hizo Jesús, los cuales ellos están en este detalle que Jesús despreció. Despreció significa no darle el precio justo a los ojos humanos de lo que Jesús tenía que hacer con María, o sea, honrarla como una madre sustancial. Ahí en 27:16, como hemos dicho, habla de menospreciar, tener a alguien en menos de lo que merece, desairar o desdeñar. Todo esto hubiera ocurrido si María realmente era la madre, ¿no? Lo dijo el mismo señor Alarcón, dice que Jesús, es una opinión del Alarcón, dice que Jesús, y él mismo se refuta, por supuesto, todo lo que dice Alarcón y va en contra de él. Dice que Jesús era consciente, cuando estaba frente a María, era consciente de que él era Dios. Entonces, si él era Dios, Jesús nunca se le va a cruzar por la cabeza que María era su madre. Otra de las cosas que es deshonrar es humillar, desatender a alguien, y es precisamente lo que pasó esto, hubo una humillación. O sea, María y los hermanos de Jesús, como dice las Escrituras, fueron a buscar a Jesús y fue una humillación para María, porque usted imagina, lo llama a Jesús y Jesús no le da, no la atiende, digamos, como dice acá, desatender a alguien. La palabra que se usa es calá, que significa desprecio, abatir, deshonrar. Abatir, o sea, se habrá abatido María cuando escuchó que Jesús no le dio importancia a su llamado. Envilecer, poca estima, villano, tratar con desprecio. O sea, es bastante fuerte la situación de María, en el sentido de que Jesús no la honró como una madre sustancial. Cuando hablamos de madre sustancial, hablamos de una madre que le dio de su óvulo por medio del esperma del padre, o sea, del espermatozoide del padre. Por eso es falsa la comparación cuando Pacheco o cualquiera de estas personas dicen, ¿y a vos quién te parió? ¿Cómo naciste? Pero es una falacia de falsa equivalencia, porque no es lo mismo, porque nuestros padres
nosotros nacemos de nuestra mamá, digamos, pero fuimos engendrados por nuestro papá, en el sentido de que el padre es el que engendra, el que da la semilla o el espermatozoide, y la madre es la que concibe, o sea, la que empieza a tener el hijo. El padre es el que engendra. Algunos católicos dicen que María engendró, la mujer no engendra, la mujer concibe, que es la que la portadora, digamos, la que porta eso que ha sido engendrado por medio del espermatozoide y el óvulo, y la mujer empieza a tener un hijo, que es concebir, empezar a tener un hijo. Entonces dice desprecio, estamos hablando de la etimología ya de la palabra, que es despreciare, del latín, que es quitar el valor o desestimar, quitar el precio, negar, eso es todo lo que significa. Es lo que sucedió allí con María, en el sentido de que si María fuera la madre, o sea, Jesús la trató a María como cualquier criatura, por supuesto que Jesús la amaba a María, porque la convivencia que ellos tuvieron toda la vida juntos, los hermanos mismos, dice, desprecio es quitar el valor, negar el aprecio o estimación. Es un desdén, y es lo que no pueden entender aquí Ramos y Alarcón, que es como un desdén. Sí, por supuesto es un desdén. ¿Qué es un desdén? Es una indiferencia y desapego que denota menosprecio. O sea, ellos no lo pueden, es un rompecabezas para ellos. No lo entienden ni Alarcón ni Ramos. Displicencia, ya con esto terminamos. Displicencia, que es un desagrado o indiferencia en el trato. Desagrado o indiferencia en el trato. Entonces ellos no lo pueden digerir. Como Jesús fue desagradable, si se puede decir, o indiferente en el trato. Ellos esperaban que Jesús la eleve a María como la Teotocos, ¿no? Pero eso no ocurre. Vamos a escuchar un poquito más y con esto ya terminamos. No lo digan. Esta clase de respuestas comunican una idea que muchas veces no está explicitada, ¿no? Pero suponete que fuese así, y Jesús, cuando se refiere a ella como mujer que tienes conmigo, mujer, en San Juan capítulo 2, suponete que fuese una especie de desprecio a su madre, un tipo rechazo, no sé, un maltrato, entre comillas, lo que sea, ¿no es cierto? Anda para allá. Una anda para allá, claro. Eso sería una deshonra pública. Y bajo la religión, las creencias de la época, el estándar de la época, ese destrato público es una deshonra por parte del hijo hacia la madre. Lo estaría... El mandamiento. Es una violación del mandamiento y estamos haciendo a Jesús pecador. Ahí está. Esta es la situación. Descubren que el Jesús católico es un Jesús pecador, como ya lo dijimos tantas veces. Es el Jesús que nombró sacerdote. O sea, nadie podía hacer eso de nombrar sacerdote. Por ejemplo, de los tantos pecados que cometió el Jesús católico. Por eso el Jesús católico es un Jesús que solamente está en la imaginación del católico. Es un Jesús inventado por los hombres, no es el Jesús verdadero. Y acá se tienen que dar cuenta que el Jesús católico es un Jesús inventado por los mismos católicos. Si ese Jesús es un Jesús pecador, significa que no es el verdadero Jesús, porque el verdadero Jesús nunca pecó. Entonces, esta es la situación de que están descubriendo que el Jesús católico es un Jesús que pecó. Y si el verdadero Jesús nunca pecó, significa que el Jesús católico no es el Jesús verdadero y no los puede salvar.